de temas relacionados con salud. Si usted en algún momento o algún familiar lo han operado y de repente le dan la salida y usted dice, pero qué raro, tan rápido, eso era todo. Bueno, hoy vamos a conversar acerca de eso. Ya va a aparecer el número de teléfono en la pantallita para que usted pueda enviarnos un mensaje de texto y le haga la consulta a nuestro médico especialista. Es que entre uno de esos efectos rápidos es el no saber cómo recuperarse tras la cirugía. Por ejemplo, para curar las heridas. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Martínez para abordar este tema. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo por acá en la revista. Muchas gracias igualmente. Eso por lo general nos genera cierto miedo. Después de un procedimiento quirúrgico uno se imagina y se prepara inconscientemente, mentalmente para quedarse varios días en el centro médico. Pero ¿qué pasa cuando uno le dicen, no, ya puede irse para su casita? A ver, mucho de esto tiene que ver con la información. Evidentemente, pacientes informados son pacientes más fuertes y más responsables de su tratamiento y de su recuperación. La corriente actual es que la mayoría de los procedimientos tienden a hacerse casi ambulatorios, que el tiempo intrahospitalario sea muy corto. Sabemos que por ciertas circunstancias hay ciertos lugares donde no se pueden hacer estos tratamientos tan cortos y el paciente tiene que pasar internado. Si un paciente siente que su tratamiento dentro del hospital ha sido muy corto o que le falta algún conocimiento para poder solventar su patología en la casa, pues tiene que preguntarle a su médico. Básicamente, todos los pacientes de una u otra forma tienen que tener la información suficiente de cómo cuidar sus heridas, de qué es lo que pueden comer, de qué es lo que pueden hacer, de cuándo reiniciar sus ejercicios, de cómo va a ser la incapacidad que van a llevar para poder tener pues una recuperación postoperatoria más tranquila. Ok, 7008-2378 es el número de teléfono para que se comunique con el doctor Martínez por medio de mensaje de texto. Doctor, pongamos, por ejemplo, el caso de una operación abdominal. ¿Cuáles son los cuidados que yo debería tener en casa si efectivamente estuve muy poco en el centro? Que es uno se malacostumbra a las atenciones cada cierto tiempo en el centro médico, pero cuando ya llego a la casa no sé qué hacer. Claro, bueno, hay que notar que hay muchas operaciones abdominales, ¿verdad? No hay un solo tipo de especialidad que aborde el abdomen. Hay operaciones del colon, operaciones de los riñones, operaciones del estómago, operaciones de hernias, que es básicamente mi especialidad, y todas tienen unos puntos distintos dependiendo de dónde se vaya a tratar. Pero la generalidad es que todas atraviesan la piel, todas atraviesan el tejido celular subcutáneo. También tenemos que tener en cuenta que no son lo mismo las recuperaciones de la cirugía mínimamente invasiva, como la laparoscopía, ¿ok?, que las recuperaciones de la cirugía abierta, la cual es un poquito más delicada. ¿Cuáles son las generalidades de esto? Primero, el paciente tiene que empezar a tratarse antes de la cirugía. Tiene que tener una preparación, un estado nutricional adecuado, un estado respiratorio, un estado de contaminación del cuerpo, digamos, para que el resultado postoperatorio sea óptimo. Tiene que informarse con su médico antes de la cirugía, a preguntarle a su cirujano bien cómo va a ser el tamaño de la herida, dónde van a estar los puntos, van a ser por fuera, van a ser por dentro, voy a tener qué tipo de apósito sobre la herida. Una práctica muy común es poner los puntitos de la piel por fuera, digamos. Yo en práctica privada básicamente casi nunca se dejan estos, pero los puntitos de la piel por fuera, incluso las heridas con puntos intradérmicos, nada más hay que curarlas 1 o 2 veces al día, lavarlas con un agua y jabón, ojalá un jabón antibacterial que no tenga odor, que no sea irritante para el paciente, ¿ok? Y mantener seca la zona. ¿Okay? Con este tipo de recomendaciones la mayoría de las heridas van bien. ¿Qué es lo que pasa? Todos los pacientes tienen sus detalles particulares. Un paciente con un poquito más de grasa abdominal, un paciente diabético, un paciente que usa esteroides, ahí aumentan un poco los riesgos sobre la herida, ¿ok? Y entonces pueden haber eventos en el sitio quirúrgico, que es como se llama. Ese es otro punto que quisiera que tocáramos, el tema de la herida. Por lo general nosotros somos especialistas en todo, ¿verdad? Siempre decimos, no, esa herida ya se ve bonita, ya me va a quitar la venda. Pero ¿cómo detectar esas señales de que todavía no es tiempo, a pesar de que ya tal vez el médico me haya dicho, no, se la puede quitar en 2 días, 3 días, 4 días? Okay. De nuevo hay que recordar que no todas las cirugías son iguales y el cirujano tiene procesos para recuperación específica, entonces tengan de mano, digamos, la aclaración directa con el cirujano de cuándo quitarse. Caso particular mío, por ejemplo, yo uso en casi todos mis pacientes los primeros días un vendaje, que son unos esparadrapos especiales sobre la herida, y les doy unos días con esos vendajes para que el paciente no se vea en la herida, no entre en contacto. ¿Cuál es la experiencia de mi parte? Mi cirugía es principalmente de hernias de la pared abdominal, entonces es una cirugía que no es contaminada, que no está sucia, que los puntos se pueden hacer por dentro y la cicatriz queda muy bonita. Entonces, este tipo de vendajes en la zona, yo los quito particularmente en la consulta a la semana, ¿ok? Entonces,
¿Puede ser así en otros lugares? Pues no, quizás en una medicina pública va a ser distinta la atención y pues el cirujano no va a estar tan arriba, va a tener atención por parte de enfermería, pero no va a ser tan, digamos, dedicado al sistema de información ni el control postoperatorio. En el control postoperatorio podemos ir ajustando pequeñas cosas, ¿okay? Entre cremas antibióticas, cremas que nos ayudan con la cicatrización, la propia banda para mejorar la cicatrización, fajas abdominales postoperatorias, que en el caso de mi especialidad se usan muchísimo, que nos ayudan a que la recuperación en el paciente sea más rápida y más pronta. Por ejemplo, en una cirugía distinta, una cirugía donde se tocan los intestinos, en una cirugía abierta, el porcentaje de infección de la herida puede ser un poquito mayor. Entonces hay que seguir directo lo que nos dice el cirujano. Y siempre nos van a hablar de los datos de alarma. ¿Cuáles son esos datos de alarma? Si a usted le duele muchísimo la herida, desproporcionado, ¿ok? Como dice un compañero mío, como si lo hubieran operado, ¿ok? Si a usted le duele más de eso, entonces algo está pasando. Si la herida... Si, picar es muy común. De hecho, la mayoría de los procesos de cicatrización pican en algún momento, ¿ok? Y bueno, igual no hay que rascarse y menos darle duro a la herida porque ahí sí pueden haber problemas. En este tipo de cirugías, el abultamiento, el enrojecimiento, los bordecitos de la herida se pueden enrojecer, pero si se pasa más de 1 o 2 centímetros el borde y empieza a oler y está muy caliente la zona, algo está pasando. Entonces hay que acudir a un centro o llamar al cirujano para que se ponga al tanto de la situación. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos para lavarnos? Ya usted nos habló del jabón, cómo debe ser, las características y demás, pero ¿cómo debería ser el lavado? O sea, que yo realmente esté tranquila que lavé mi herida correctamente. Ok, de nuevo, depende muchísimo del sitio donde esté la herida, porque recordemos que podemos tener herida debajo de la costilla, podemos tener herida en la pancita arriba del ombligo, en la pancita debajo del ombligo, podemos tener herida en el pubis, ¿ok? Podemos tener huequitos muy pequeños de la laparoscopía, que es la cirugía que más me gusta hacer a mí. Y, por ejemplo, hablemos del mínima invasión, que son laparoscopías. Cuando hay una laparoscopía y usted le puso los esparadrapos encima de la herida, los Steri-Strip o la goma, usted se puede bañar normalmente una vez al día, enjabonado suave en la zona y la seca. Si hubiera una herida en otra parte, por ejemplo, el pubis, ya ahí es un poquito más distinto. Hay que intentar que la herida se mantenga lo más seca posible. La herida se puede lavar 1 o 2 veces al día, de nuevo con jabón antibacterial. Algunos les recomiendan usar clorexidina, que es un jabón de tipo hospitalario, un antiséptico, básicamente para mantener más descontaminada. ¿Es necesario siempre? Pues no, ¿ok? Porque con un jabón antibacterial nos iría bien, pero también se puede lavar con ese tipo de jabones. Y ahí el detalle es siempre estar revisando la herida y mantenerla lo más limpia posible. Si usted necesita hacer algo y tiene que sudar, recuérdele que la herida tiene que transpirar, tiene que tener o un apósito encima que absorba esa humedad extra si está en una zona comprometida, o después de que terminó de hacerlo, limpiarla y mantenerla lo más seca posible. Siempre la recomendación, bueno, de acuerdo con su expertise, ¿verdad? Es quitar la venda y utilizar una nueva cuando la vamos a sustituir, no lavarlas. La venda, es que estamos hablando de cosas distintas. Hay una venda que se usa que es una venda elástica. Las vendas Exacto. Las vendas elásticas vos sí podés lavarlas y reutilizarlas. Hay una venda que va sobre la herida que es de gasa. Esa no, esa hay que descartarla. Esa se descarta totalmente. Ok, con el tema de los puntos, ¿cómo sé si se me infectó un punto? O ha pasado casos súper comunes de que dejan un puntito. El doctor llega, le quita, pero que le quedó un punto. Ok, una infección de un punto se ve como un granito amarillito. ¿Ok? Entonces, si eso es solo el granito amarillito nada más, uno quita el punto y se acabó el asunto. ¿Ok? El problema es cuando ese granito amarillito empieza a tener un halo rojo. Eso es datos de muy probablemente una infección y ahí hay que revisar si hay una infección más profunda o si solo con antibióticos tomados se puede aliviar el asunto. Ok, dice por acá, ¿cuántos días después de una histerectomía de útero se debe empezar a utilizar una faja o calzón faja? Las histerectomías, bueno, no es mi especialidad específicamente, pero igual entramos por el área abdominal, los ginecólogos y los cirujanos, ¿ok? Tienen 2 formas de hacerse las heridas. Una es horizontal arriba del pubis y otra es vertical, ¿ok? La faja postoperatoria que me está preguntando ella, yo se la recomiendo a todas las pacientes que hayan tenido una cirugía en esta parte, porque esa zona del abdomen tiende a acumular mucho líquido, ¿ok? Y la faja, si bien no nos previene que se vaya a abrir la herida por dentro,
si nos previene que ese líquido que se acumule no sea mucho y hacer una compresión sobre ella y usarla 24 horas al día. Cuando ya pasan los días, solo en el día a día, digamos, nos podría ayudar a que las colecciones de líquidos sean mucho menores. Dice por acá, para el doctor, ¿cuáles son los cuidados para una operación de tabique nasal? Estamos hablando en este momento de la parte de cirugía abdominal, ¿ok? Pero la parte del tabique nasal, dependiendo del tipo de incisión que le vayan a hacer, de usar los empaques, asistir al otorrino a que lo vean, ver cómo está la parte de sangrado por dentro, usar las compresas frías, que es importantísimo, y sobre todo, son operaciones muy delicadas porque hay zonas de cartílago muy cercano y todo. Cualquier detalle que se salga de lo usual, pues preguntarle al cirujano. Ok, también otro punto importante es que hay mucha gente que le dice, no, póngase yodo para desinfectar. ¿Hasta qué punto de verdad este tipo de remedios podrían ayudarnos o más bien perjudicarnos? Mucho cuidado con el yodo, ¿ok? Porque por ejemplo, en Costa Rica hay un yodo muy extendido que es un yodo muy concentrado. Y ese yodo, si usted se lo pone encima de las heridas, como hacen en otros países, porque hay un betadine especial para heridas posoperatorias, ¿verdad? Pero en Costa Rica, por lo menos yo hasta donde tengo conocimiento, no lo he visto. Y hay un yodo que se vende muchísimo, que es muy concentrado y puede quemar la piel, ¿ok? Entonces, ¿es hiper necesario yodo sobre las heridas? Pues si es el yodo adecuado, no está mal. Tampoco, si la herida está bien, va a ser un gran beneficio. Dice por acá también, siento que me quitaron los puntos antes de tiempo. ¿Cuánto debo esperar para que me los quiten? Eso es un detalle muy importante, porque dependiendo del tamaño de la herida, de la cantidad de grasita que tenga el paciente, de cómo se vea la herida, uno puede quitar los puntos entre los 10 a los 21 días, ¿ok? A veces, cuando los puntos son por fuera, porque esa es la única forma de quitarlos, que sean grapas o sean puntos, nosotros quitamos puntos de uno de por medio y los sitios que vemos como más fresquitos, los dejamos unos días más. Entonces, siempre la persona que le va a quitar los puntos tiene que estar entendida sobre el asunto de cómo se maneja una herida. Muchas veces, le voy a decir que es sumamente común, pero sí muchas veces nos ha pasado que les quitan los puntos en un servicio X, de un hospital y el paciente llega a las horas con la herida abierta. ¿Ok? Entonces fue que se adelantaron y no debieron haberlos quitado todos. ¿Ves? Ahí sí hay que tener pues un poquito de experiencia en el momento que se va a quitar y acudir a la persona que sepa más. Ok. Doctor Jesús Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos encontrarnos pronto nuevamente por acá. Bueno. Son las 9:23 de la mañana y usted ni se mueva porque viene el maquillista de las estrellas en cuestión de segundos. La sección con la doc de la revista es presentada por Radioterapia Siglo XXI, diagnóstico y tratamiento contra el cáncer.